Buenos días, profesor. Somos el grupo número 5. Los integrantes son Cristian Sayago, Carlos Sedano, Alison Soldevilla, Giancarlos Toledo, Jennifer Vargas, Jean-Pierre Vázquez, Ángela Sarabia y quien les habla, Jonathan Vega. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el movimiento armónico amortiguado aplicado en el sistema masa-resorte. Mi persona le estará hablando sobre el resumen, que el proyecto tiene como finalidad comprender e identificar las características en el movimiento amortiguado aplicado en el sistema masa-resorte, el cual se va a demostrar y utilizar un simulador donde se van a comparar los tres casos sobre los comportamientos amortiguado crítico y sobreamortiguado en un oscilador. Y para poder explicar, se usará la ley de Hot que será de un apoyo para sustentar nuestro proyecto en cuanto a los métodos utilizados para esta investigación. Primero se realizaron las definiciones de los tres movimientos amortiguados para luego utilizar en fórmulas y comparar dichos movimientos. Las palabras claves encontradas fueron reacciones mecánica, movimiento amortiguado, amortiguado, dinámica, energía, fuerza y coeficiente del amortiguamiento. En la introducción, sabemos que vivimos en una sociedad y coexistimos con diferentes reacciones físicas. Muchas veces sin darnos cuenta, en esta ocasión, en nuestro trabajo es acerca sobre el movimiento armónico amortiguado, demostrando el sistema masa resorte, puesto que podemos apreciarlo en la vida cotidiana y queremos entender la importancia del movimiento de resorte. También es un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que es sometido. Si bien los resortes son mecanismos bastante usados en las industrias, en enormes y pequeñas la posibilidad de verlos en cosas tan habituales y diarias como en las unidades de presión, en la tostadora para el pan, en las suspensiones de un carro, en los relojes y en otras cosas más. El, el coeficiente de amortiguamiento estará presente siempre en este tipo de oscilación, ya que se manifiesta cuando el sistema pierde energía debido a la presencia de fuerzas disipativas que amortiguan la vibración y por ende su amplitud va decayendo exponencialmente hasta llegar a detenerse. En los objetivos, tenemos los objetivos generales y específicos, que primero en los generales se va a definir e identificar las características que intervienen en el movimiento armónico amortiguado. En el segundo punto, implementar el movimiento armónico amortiguado y comparar la aplicación de un resorte en casos sobre los comportamientos amortiguado, amortiguado crítico y sobre amortiguado de un oscilador. En los objetivos específicos se va a identificar las ecuaciones diferenciales en los tres casos de movimiento oscilatorio amortiguado y su solución. También se va a hallar el valor del coeficiente amortiguado. Como tercer punto, verificar las oscilaciones de una masa suspendida en un resorte y con ello hallar la amplitud y su valor máximo en el laboratorio de un movimiento armónico amortiguado en función del tiempo. Por último, estudiar y diferenciar el valor de los tres casos propuestos. En los alcances, sabemos que hay diversa información confiable en Google, como páginas web y libros en línea acerca de los temas abordados. También la búsqueda y hallazgo del simulador en línea a través de la página web, que ayudó de gran manera a realizar el experimento de manera remota y conjunta. Y como tercer punto, las clases que llevamos en este ciclo, que son de tema dictada en cálculo de la física 3. Por último, disponer de medios de comunicación para una comunicación efectiva entre los miembros.
En las limitaciones, primero tuvimos algunas fallas en la conectividad de internet de algunos integrantes del grupo. Nos dificultó el cruce de horarios en la clase entre unos miembros del grupo, el cual en ocasiones nos dificultó realizar algunas reuniones. También no poder reunirnos presencialmente debido a que somos distintas sedes. En el cuarto punto, el margen de error en los cálculos. Y por último, en los laboratorios virtuales, no se adquieren las habilidades que proporciona el manejo de equipos reales. Les doy la palabra a mi compañero. Metodología. El movimiento armónico amortiguado se divide en tres partes en el sistema masa-resorte. El primero es el subamortiguado, el segundo es críticamente amortiguado y el tercero es sobreamortiguado. Usaremos un laboratorio virtual para poder obtener mayor certeza de los datos obtenidos. Luego compararemos cada caso para analizar e interpretar sus diferencias. El primer caso, subamortiguado. Sus valores de coeficiente de amortiguamiento oscilan entre 0 y 1 y sus principales características son rozamiento débil, constante de amortiguamiento es menor a la frecuencia angular natural, presenta una fuerza de amortiguamiento menor a la fuerza elástica y en su ecuación diferencial podemos observar que presenta dos raíces complejas diferentes. En el caso número 2, críticamente amortiguado, se presenta un sistema que está en estado estático, ya que con una pequeña variación de fuerza daría origen a un movimiento oscilatorio. Y sus principales características son: fuerza de amortiguamiento es igual a la fuerza elástica, la constante de amortiguamiento es igual a la frecuencia angular, y como pueden observar, en su ecuación diferencial se presentan dos raíces diferentes. El tercer caso, el sobreamortiguado. Bueno, este no da un movimiento oscilatorio porque la fuerza de amortiguamiento es mayor a la fuerza elástica, la constante de amortiguamiento es mayor a la frecuencia angular y, como pueden observar, presenta una ecuación diferencial negativa de raíces diferentes. Ahora explicaré la aplicación del primer caso. Una masa de 250 gramos, sujeta a un resorte constante media, tiene una amplitud de 79 centímetros. Pasados los 2 segundos, la amplitud disminuye a 58 centímetros. Determina el coeficiente de amortiguamiento, que es B. Para empezar, hallaremos la constante de elasticidad con ayuda de nuestro laboratorio virtual, con tres valores de masa y su alargamiento. 50 gramos, 7 centímetros, de 100 gramos, 14 centímetros, y 250 gramos, 35 centímetros. Para posteriormente utilizarlo en la fórmula de ley de Hooke en una ecuación pasada a Excel, que nos saldría una ecuación lineal de 7,0058x más 0,0004, y nos sale la constante de elasticidad de 7,0058 newton sobre metros. Ahora hallaremos el coeficiente de amortiguamiento con la fórmula de amplitud es igual a la amplitud sub 0 por E elevado a la menos el coeficiente entre 2 veces masa por el tiempo. Reemplazamos y despejamos, saliendo el coeficiente de amortiguamiento de 0,077251 kilogramos sobre segundo. Ahora clasificaremos a qué sistema pertenece. En este caso veremos si pertenece al subamortiguado, que es el coeficiente entre 2 veces masa menor a la frecuencia angular natural. Reemplazamos y determinamos que sale 0,15 menor a 5,29, que es el sistema. Entonces, como respuesta final, tenemos que el coeficiente de amortiguamiento es de 0,077 kilogramos sobre segundo, y efectivamente nuestro sistema pertenece al subamortiguado. A continuación, veremos los valores encontrados de las energías en el laboratorio del caso 1. Pero antes de ello, tenemos que hablar acerca de unos breves conceptos de las energías que intervienen en dicha experimentación, en las cuales podemos ver que interviene la energía cinética, la energía potencial elástica, la energía térmica y la energía potencial gravitacional. De la energía cinética podemos decir
que es la energía que tienen los cuerpos en movimiento, ya que depende de sus velocidades y sus masas. En segundo lugar, la energía potencial elástica está asociada al trabajo de fuerzas que se denominan conservativas, como la fuerza elástica y la gravitatoria. En tercer lugar, tenemos a la energía térmica. Es la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio, que se proporciona a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía. Por último, tenemos a la energía potencial gravitacional. Es la energía almacenada en un objeto como resultado de su posición vertical, es decir, de su altura. Ahora sí, pasamos a analizar los puntos. En el primer punto a tratar fue de ver la variación de las energías en su amplitud máxima, donde podemos ver, según la imagen, que el resorte llega a alcanzar una amplitud máxima de 65 centímetros, mostrando la siguiente gráfica de energías, donde podemos ver que la energía térmica es menor a la energía potencial gravitacional y esta es menor a la energía potencial elástica. En el siguiente punto a analizar fue cuando las energías varían después de t igual a 2 segundos, donde podemos ver que el resorte llega a alcanzar una amplitud de 45 centímetros, mostrando la siguiente gráfica de energías, donde vemos que la energía cinética es menor a la energía térmica, este es menor a la energía potencial elástica y esta a su vez levemente es menor a la energía potencial gravitacional. Por último, vimos la variación de las energías en su punto de equilibrio, donde podemos apreciar que el resorte llega a tener una amplitud de 35 centímetros, mostrando la siguiente gráfica de energía, donde vemos que la energía potencial elástica es menor a la energía potencial gravitacional. La aplicación del segundo caso. Una masa de 50 gramos está sujeta a un resorte de constante pequeño. Sabiendo que la frecuencia angular es 0, determina el coeficiente de amortiguamiento llamado B. Para ello se utilizó un laboratorio, el cual se usó como simulador para hallar los diferentes valores de la constante. En el primero se usó una masa de 50 gramos, obteniendo un coeficiente de alargamiento de 17 centímetros, en el segundo de 100 gramos y 33 centímetros, por último 25 gramos y 82 centímetros. Todos estos valores los pasamos a una gráfica de Excel, el cual consistió en que el coeficiente de alargamiento, la masa y el peso que estaba en gramos pertenecía a una ecuación lineal, el cual es y igual a 2,965x menos 0,63, el cual nos da como dato que es igual a 2,62 newton por metro. Para calcular el coeficiente de amortiguamiento usamos la siguiente fórmula, que la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante entre la masa menos el coeficiente entre 2 veces la masa elevado al cuadrado. Reemplazando los valores obtenidos, nos da que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0,77, 0,6 kilogramos por segundo. Todo esto hacemos una comparación para saber en qué sistema pertenece. Para ello se utilizó esa fórmula, que es la frecuencia angular es igual a la frecuencia natural elevado al cuadrado menos el coeficiente entre 2 veces la masa. Reemplazando todo esto nos da que la raíz de la constante de la masa es igual al coeficiente entre 2 veces la masa, obteniendo que es 0,67. Por lo tanto, podemos decir que el sistema es críticamente amortiguado. Además que el sistema es el que aquí llega más rápido a un valor estable, es decir, sin ser subamortiguada. Bueno, seguimos con los valores hallados en el laboratorio del caso número 2. Lo que primero veremos son las energías en su amplitud máxima. Esto quiere decir que el resorte se estirará a 16 centímetros. Ahora, respecto a las energías, podemos mencionar lo siguiente. Tanto la energía potencial elástica y la energía térmica son iguales, pero menores a la energía potencial gravitatoria. Se observa también que no se registra valor para la energía cinética. Lo próximo que veremos son las energías en el punto de equilibrio. En dicho momento, el resorte tiene un estiramiento de 16 centímetros. Respecto a las energías, podemos decir que la energía potencial gravitatoria es mayor a la energía potencial elástica.
Los valores que no se reportan son las energías cinética y térmica. Ahora explicaré la aplicación del tercer caso. Una masa de 250 gramos está sujeta a un resorte de constante media. Sabiendo que el periodo de una oscilación es 1.52 segundos, determine el coeficiente de amortiguamiento B. Para el cálculo de la constante elasticidad, con la ayuda de un laboratorio virtual masa-resorte en 3 situaciones diferentes, hallaremos la masa del bloque y la amplitud máxima del resorte. El primero es de 50 gramos y 9 centímetros. El segundo es de 100 gramos y 17 centímetros. Y por último, de 250 gramos y 42 centímetros. Aplicaremos la ley de Hooke. Para ello, los datos hallados se organizan en una tabla en unidades del sistema internacional y con la ayuda de Excel se obtiene la gráfica. Y con ello la ecuación, de manera que la constante elasticidad de 5.9301 newton sobre metros. Para el cálculo del coeficiente de amortiguamiento, primero hallamos la frecuencia angular, que es igual a 2 pi entre el periodo. Reemplazando los datos, se obtiene que la frecuencia angular es 4.133.674 radianes sobre segundos. Con la siguiente fórmula hallaremos el coeficiente de amortiguamiento. Reemplazando los datos y despejando B, se obtiene que es igual a 0.368.343. La clasificación del sistema con la ecuación en función a la frecuencia, que es el coeficiente de amortiguamiento entre 2 veces la masa mayor que la frecuencia angular natural. Luego se reemplaza los datos calculados anteriormente y nos damos cuenta que la desigualdad no cumple. Por tanto, como respuesta en general, se obtiene que el coeficiente de amortiguamiento es de 0.368.343 kilogramos sobre segundos y además el sistema no es sobreamortiguado ya que no cumple con lo teórico, puesto que es menor. A continuación veremos los valores encontrados de las energías en el laboratorio del caso 3. En el primer punto, vemos las energías cuando el resorte llega a su amplitud máxima. En este caso, podemos apreciar que el resorte llega a alcanzar una amplitud de 59 centímetros, mostrando la siguiente gráfica de energías, donde notamos que la energía la energía térmica es menor a la energía potencial gravitacional y este es menor a la energía potencial elástica. En el siguiente punto, vimos la variación de las energías después de t igual a 2 segundos, donde vemos que el resorte llega a alcanzar una amplitud de 41 centímetros y muestra la siguiente gráfica de energías, donde vemos que la energía cinética es menor a la energía térmica, esta es menor a la energía potencial elástica y esta a su vez menor a la energía potencial gravitacional. Como último punto, vimos las energías en su punto de equilibrio, donde podemos ver que el resorte llega a alcanzar una amplitud de 35 centímetros, mostrando la siguiente gráfica de energías, donde vemos que la energía potencial elástica es menor a la energía potencial gravitacional. A continuación, pasaremos a mostrar los resultados hallados en el proyecto. Como podemos apreciar, hicimos un cuadro comparativo acerca del coeficiente de amortiguamiento, donde podemos ver que en el primer caso el coeficiente de amortiguamiento fue de 0,077251, en el segundo caso fue de 0,77006, en el tercer caso fue de 0,368343. A partir de ello podemos dar la siguiente interpretación, donde podemos decir que según lo experimentado, se aprecia que el coeficiente de amortiguamiento varía, puesto que se usan distintos datos para la experimentación de cada caso, como la masa o constante de resorte. Asimismo, vemos que en el caso del movimiento armónico sobreamortiguado no cumple con lo teórico, ya que según la fórmula nos dice que el coeficiente de amortiguamiento sobre 2 veces la masa debe ser mayor a la frecuencia natural, lo cual en el caso 3 no se da. Lo que haremos ahora es comparar las amplitudes en los 3 casos, el subamortiguado, críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. Como se puede observar en pantalla, para la amplitud máxima se registran diferentes valores
siendo el primer caso el de mayor amplitud. En amplitud, después de 2 segundos, no se reporta ningún valor para el segundo caso porque no posee oscilación. Y finalmente, en amplitud, en el punto de equilibrio, el primer y tercer caso tienen los mismos valores y estos, a su vez, son mayores que el segundo caso. Bueno, pasamos a la variación de la energía cuando el resorte está en su máxima amplitud. La energía cambia en diferentes casos, aunque la conclusión del movimiento armónico subamortiguado y sobreamortiguado es la misma, ya que se sabe que la energía térmica es menor a energía potencial gravitatoria y menor a energía potencial elástica. Pero en el caso de críticamente amortiguado, observamos que su conclusión cambia. Energía térmica es menor a energía potencial elástica y menor a energía potencial gravitatoria, por lo que su potencial gravitatorio es mayor que los demás, pero en el caso de los tres vemos que tienen diferentes proporciones respecto a cada energía. En el caso de un resorte después de 2 segundos, la energía observada cambia, aunque la conclusión de sub y sobre movimiento armónico es la misma con respecto a la categoría de energía más grande. O sea, energía cinética es menor a energía térmica, menor energía potencial elástica y menor energía potencial gravitatoria. Tienen diferentes proporciones para cada energía y además es muy importante mostrar que en el caso de una oscilación de amortiguamiento crítico no hay forma de energía después de 2 segundos ya que no hay oscilación. Finalmente, la energía cambia cuando el resorte está en su punto de equilibrio, mostrando qué tipo de energía es mayor. Por ejemplo, energía potencial gravitatoria es mayor que energía potencial elástica, y se evidencia que la proporción del movimiento armónico subamortiguado y sobreamortiguado es igual. Pero en el movimiento críticamente amortiguado observamos que su relación es diferente para cada energía. A continuación pasaremos a mostrar las conclusiones. Como primera conclusión, se logró definir e identificar las características del movimiento armónico amortiguado por medio de la teoría y en la experiencia de laboratorio. Como segunda conclusión, se usó 3 movimientos amortiguados: subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Asimismo, notamos que para hallar la constante de elasticidad, este varía por el estiramiento del resorte, utilizando las mismas masas y las fuerzas, usando la ley de Hooke. Como tercera conclusión, se identificaron las ecuaciones diferenciales y la solución de cada uno de los casos por medio de la teoría. Nos apoyamos de la ley de Hooke para establecer el modelo matemático. Como cuarta conclusión, para hallar el coeficiente de amortiguamiento, se realizó una serie de operaciones obteniendo valores que satisfacían las características de cada tipo de movimiento amortiguado, pero no para el sobreamortiguado, que no cumplía con la teoría. Como quinta conclusión, decimos que para el caso críticamente amortiguado no existe variación de la amplitud ni energía pasados los 2 segundos debido a que no existía oscilación alguna. Y como sexta conclusión, se demostró mediante un laboratorio virtual que al inicio del experimento con una amplitud máxima se obtienen diferentes energías. Energía térmica menor a la energía potencial gravitatoria y estas menores a la energía potencial elástica. En el caso después de 2 segundos, las energías están de la siguiente manera. Energía cinética menor a la energía térmica y menores a la energía potencial elástica y estas menores a la energía potencial gravitatoria. Ahora, en el último caso, decimos que no existe energía cinética y tampoco energía térmica, solamente energía potencial elástica que es menor a la energía potencial gravitatoria. A continuación daremos las referencias que nos ayudaron en nuestra investigación y también algunos anexos que formaron parte de la investigación. Listo, muchas gracias.